Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Roberto Eguiarte Calderón, especialista en ginecología y obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, diplomado en urología ginecológica, maestría en ciencias de la salud, profesor de pregrado en ginecobstetricia en la Universidad Anáhuac y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursando por el doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac, quien nos hablará sobre diagnóstico y tratamiento de la miomatosis uterina. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenas tardes, doctor Roberto Eguiarte. Gracias por acompañarnos a esta sección de video en vivo de Conectimed. Para nosotros es un placer poder volver a contar con usted en este programa. Muchísimas gracias, doctora. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este tema de hoy es un tema de bastante polémica, sobre todo por su frecuencia. Muchísimas gracias. Sí, doctor, vamos a estar comentando sobre los miomas uterinos, los tumores más frecuentes del aparato reproductor femenino y, por tanto, un tema muy importante para nuestra práctica diaria. A modo de inicio, doctor, quisiera que nos comente qué son los miomas uterinos y por qué se originan. Ok, bueno, recordemos que el útero está constituido es un órgano hueco que tiene un revestimiento en su interior que nosotros le llamamos endometrio. Tiene una, digamos por así decirlo, una capa media, hablando de superficial a profundo, una capa media que está constituida principalmente por músculo. Y este músculo, en ocasiones, cuando empieza a haber un cierto estímulo hormonal, porque bueno, se sabe que son hormonodependientes, este músculo del útero, que está diseñado para la contractilidad uterina durante el trabajo de parto, tiene la peculiaridad de convertirse en un momento dado bajo una degeneración de este músculo que se llama degeneración hialina en tumoraciones derivadas del músculo uterino. Ese es más o menos el origen. Es un origen, digamos, decíamos, es un origen hormonal, básicamente a través de estrógenos. Es decir, y bueno, hablando un poquito de lo que es su epidemiología, son aproximadamente entre el 20 y 40% de todos los tumores en etapa reproductiva, en el aparato genital. Y cuando ya está la paciente en la cuarta o quinta década de la vida, pues entonces algunas series lo llevan hasta el 80%, ¿no? Y bueno, en general, el problema principal de los miomas es la localización, y esta localización puede dar lugar a un cuadro clínico de tipo diferente, ¿no? Clásicamente sabemos pues que el útero está cubierto por una membrana que cubre casi todas las vísceras, por así decirlo, y el útero en su cara anterior, en su fondo y en su cara posterior no es la excepción, de tal modo que hay miomas que son por debajo de esa membrana serosa que se llama peritoneo, y entonces les llamamos así, subserosos. Decíamos entonces que la localización es muy variable. Cuando están por debajo de la serosa, nosotros les llamamos miomas subserosos. Cuando están dentro del músculo uterino, que le llamamos nosotros miometrio, les llamamos nosotros intramurales. Y cuando están hacia la cavidad uterina, es decir, hacia el endometrio,
Entonces les llamamos nosotros submucosos. Estos miomas submucosos son en general no siempre importando del tamaño, pero muchas de las veces las pacientes pueden tener como manifestación clínica sangrados. Y bueno, estos sangrados, pues de alguna manera le llamamos sangrados, aunque sabemos que todos los meses hay el despeñe del tejido endometrial de manera natural y normal. Aquí sucede que son sangrados fuera, es decir, del ritmo y de la periodicidad con la que se vienen llevando, y desde luego con otras cantidades, ¿no? Entonces dan lugar a trastornos menstruales. Muchas gracias. Entonces, doctor, esto que nos acaba de comentar al final sería la clasificación, dependiendo de la capa de donde se origine el mioma, precisamente. Bueno, no es de la capa, es hacia donde se desplace. Siempre son derivados del músculo uterino, si no, no se llamarían miomas. Ajá. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y qué mujeres son las que presentan un mayor riesgo de desarrollar miomas uterinos? Bueno, en general, toda la población general. Decíamos que está relacionado con actividad hormonal, de tal modo que entonces en la cuarta, quinta década de la vida son más frecuentes porque todavía hay actividad hormonal, pero puede haber miomas desde antes, nada más que no se presentan antes, se presentan hasta la cuarta o quinta década de la vida, aunque hay más actividad hormonal en etapas, digamos, iniciales de la vida reproductiva. De cualquier manera, las pacientes desarrollan con mayor frecuencia los miomas porque tienen un tiempo de formación, no se forman de la noche a la mañana. Por eso ese estímulo hormonal viene empujando desde mucho antes. Y ya en la cuarta, quinta década de la vida es cuando ya decíamos que hay algunas series que los llevan como hasta el 80%, ¿no? Digo, lo que se ve más frecuente es aproximadamente una mitad de pacientes que desarrollan miomas y otras que no. Muchísimas gracias. Doctor, usted nos comentaba hace un rato que el sangramiento fuera del periodo menstrual es uno de los síntomas que pueden presentar estas pacientes. ¿Nos pudiera comentar qué otros síntomas se incluyen también dentro de la forma de presentación de los miomas? Claro. Miren, puede haber en algún momento dado dolor tipo cólico durante los sangrados o en cualquier otro momento. Podrían estar asociados a otros padecimientos, como es la adenomiosis, que es un padecimiento en el cual el tejido de la cavidad uterina está incluido en el músculo uterino. Y entonces este tejido que está incluido en el músculo uterino, pues puede producir más cólicos, ¿no? Más dolor tipo cólico en la zona del hipogastrio, principalmente, y a veces no necesariamente relacionado con el periodo menstrual. Si nuestra paciente tiene grandes miomas, entonces sí puede tener en un momento dado también algunos síntomas de obstrucción. Por ejemplo, si están en la cara anterior y están de alguna manera comprimiendo parcialmente la vejiga, pueden dar sintomatología de tipo, claro, son miomas más grandes, ¿no? Pueden dar sintomatología de tipo urinaria, por ejemplo, manifestada con poliaquiuria, o pueden dar, si están en la cara posterior relacionado con el recto, pues pueden dar en un momento dado algunos síntomas que están relacionados con dolor tipo cólico en la porción, en la zona del recto. Pueden dar algunos síntomas más de obstrucción hacia los ureteros, etcétera, ¿no? O sea, sí hay otros síntomas más. Básicamente pues decíamos que lo primero es que están relacionados con algunos síntomas de compresión, como los que estaba yo comentando, como periodos menstruales abundantes, es decir, sangrados sin ritmo y sin periodicidad, y dolor, básicamente. Esto es lo más frecuente.
Doctor, además de la clínica, ¿de qué exámenes complementarios podemos valernos para hacer el diagnóstico de esta patología? Eh, eh, bueno, básicamente, como usted lo dice, lo primero es una historia clínica completa, donde vamos a dilucidar cómo son los periodos menstruales de nuestra paciente. En el interrogatorio también va incluida la edad, etcétera. En la revisión clínica, a veces en un tacto bimanual es fácil de palpar el útero aumentado de tamaño. Entonces lo notamos en ocasiones con consistencia nodular. Y entonces buscamos el apoyo de otros estudios. El estudio por excelencia es el ultrasonido, un ultrasonido que puede ser endovaginal o puede ser transabdominal. Y ambos son bastante útiles para determinar tamaño, localización, etcétera, ¿no? De los miomas. E incluso poder explicar si nuestra paciente tiene algunos síntomas de compresión, pues también vamos a poderlo hacer por medio de un ultrasonido. En ocasiones se puede tratar de miomas muy pequeños que estén en la cavidad uterina y que no sea factible verlos a través de el ultrasonido convencional. Y entonces viene a colación otro estudio que se llama histerosonografía, es decir, se hace una toma de imágenes de la cavidad uterina con medio de contraste, y estas imágenes son, por un lado, radiográficas, por otro lado, ultrasonográficas. Y entonces es factible ver miomas submucosos, sobre todo si son más pequeños. A veces, no necesariamente la sintomatología del sangrado está relacionada con el tamaño, sino con la localización más que otra cosa. Y entonces es cuando es el reto para el médico buscar la presencia de miomas submucosos. Si el sangrado es importante, hay que buscar miomas submucosos, con muchos estudios, pero sobre todo la ultrasonografía y la la histerosonografía. Gracias. ¿Es frecuente, doctor, hacer biopsias de estos miomas? En ocasiones no es muy necesario. Sabemos que la malignización de los miomas es muy remota, es muy raro. Yo en 33 años nunca he visto que un mioma se convierta en un leiomiosarcoma, es decir, que sea maligno. Entonces realmente no es necesario, no es necesario. Muchas gracias. Doctor, quisiera preguntarle ahora sobre un tema controversial en la literatura. ¿Estos miomas pueden afectar la fertilidad de la mujer? En un momento dado sí pueden afectarla, pero no necesariamente con pérdidas. Es decir, en el curso del embarazo, como son hormonodependientes y, por así decirlo, aunque sea un poquito coloquial, los miomas son, el embarazo es una feria hormonal, ¿no? Hay aumento de todas las hormonas y entonces es muy factible que crezcan y entonces sí pueden tener alguna afectación sobre el embarazo. Sí, por supuesto. Pero también está relacionado con abortos, es lo más raro, pero sucede. Está relacionado con abortos, porque curiosamente en ocasiones el sitio de implantación es ahí. Y en el momento en que empieza el embarazo y empieza a crecer, hay estímulo hormonal y entonces eso hace que aumenten de tamaño, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta. Además de estas complicaciones que de cierto modo pudieran afectar el curso del embarazo, ¿qué otras complicaciones se puede presentar en un mioma uterino? Bueno, hay diferentes tipos de complicaciones, pero regresando tantito al embarazo, normalmente el útero debe de contraerse en el momento en que el producto nació y que nació la placenta, es decir, se llevó a cabo el alumbramiento. Y entonces
en estas capas miometrales, es decir, en la capa muscular del útero, existen muchos vasos sanguíneos que son los que llevan la alimentación hacia la placenta y luego hacia el bebé. Y entonces, estas capas, estos vasos, perdón, decíamos, solamente tienen capa endotelial, no tienen capa muscular, no tienen capa adventicia, de tal modo que está relacionado en ocasiones con la hemorragia obstétrica, los miomas. Se me hacía muy importante mencionarlo, ¿no? O si nosotros hacemos una inducción o una conducción del parto, estos miomas van a alterar la conducción de la onda contráctil que vendría del fondo para ir dilatando el cérvix y propiciar la expulsión del producto. Pues son úteros que trabajan mal. Y entonces esas son complicaciones obstétricas por la presencia de los miomas. Pero existen otras, ¿no? Hay por ahí que puede o no estar relacionada con el embarazo, pero hay por ahí una degeneración roja, que es un estado de necrosis de un mioma, y entonces se puede producir un cuadro doloroso abdominal importante, ¿no? Un dolor abdominal agudo, y a veces no es fácil de diagnosticar, ¿no? Y puede coexistir con el embarazo, de tal modo que sí complica mucho las cosas, ¿no? Los miomas. Pero básicamente el síntoma cardinal, síntoma y signo, es el sangrado. El sangrado es el punto más importante en el caso de los miomas, ¿no? Entonces, que pudiera llevar hasta una anemia. No, llevan hasta una anemia, por supuesto. Cuando nosotros vamos a proponer algún tratamiento quirúrgico sobre los miomas, es muy importante que dentro del estudio de valoración a nuestra paciente realicemos una biometría hemática, y esta biometría hemática nos va a ayudar a ver cómo están las constantes de hemoglobina, de hematocrito, de la distribución de la hemoglobina en cada eritrocito, la concentración, el número de eritrocitos, etcétera, ¿no? Y entonces quizá nos vayan a obligar durante el procedimiento quirúrgico a tomar algunas medidas especiales, ¿no? Precisamente sobre esto, doctor, quisiera que nos comentara cuál es el tratamiento de elección de estos tumores y en qué criterios se basan para dilucidar cuándo se debe hacer una miomectomía o una histerectomía. Bueno, va a depender sobre todo de la edad, de la vida reproductiva de la paciente, es decir, si la paciente es nulípara, por ejemplo, y todavía está en posibilidades de poderse embarazar, entonces el tratamiento de elección no es necesariamente una histerectomía. Podemos suplirlo por otro tipo de procedimiento que sea un poquito menos invasivo. Muchas de las veces lo ideal sí es una histerectomía, ¿no? Pero todo va a depender de la edad, de la multiparidad o de la nuliparidad, dependiendo en qué etapa de la vida reproductiva está. Si, por ejemplo, es una paciente que tiene 3 hijos y que tiene 45 años y que tiene sangrados, bueno, pues entonces, y estos sangrados están afectando su salud general por medio de la anemia, y además son pacientes que a veces trabajan en una oficina y resulta que pues, tienen todo el pantalón manchado, ¿no? Están en una junta y ya tienen todo manchado de sangre y no la pasan nada bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se hace muy importante la realización de un procedimiento definitivo y quizá un poquito más radical. Pero si nuestra paciente tiene sangrados, tiene 30 años y se quiere embarazar, no tiene bebés, y llegamos a la conclusión de que tiene miomas mucosos, pues entonces el tratamiento es la miomectomía, pero por vía endoscópica, es decir, por un tratamiento especial a base de una histeroscopía
la volvemos, no es nada más histeroscopía, sino que la hacemos ahora quirúrgica, ¿no? Operatoria. Y todo eso está previsto en los métodos, ¿no? Si, por ejemplo, los miomas son intramurales y la paciente no está en edad reproductiva todavía y no tiene bebés o quiere uno más, bueno, nosotros que tenemos que brindarle la oportunidad y entonces ahí podemos hacer un procedimiento que se llama miomectomía, pero por vía laparoscópica. Todo va a depender también de la localización. Por eso platicamos desde un principio de la localización. Es muy importante que entonces entran la edad, la paridad, y entra el cuadro clínico, ¿no? Antiguamente, que no había los adelantos de la época, pues muchas de las veces sangrado era igual a miomatosis con sangrado era igual a histerectomía, ¿no? Sin respetar quizá la función obstétrica, ¿no? Entonces, claro, ahora hay muchas más alternativas que le resultan mejor, ¿no? Todos los ginecobstetras hemos tenido una paciente con miomatosis que la hemos operado por cualquier vía y se ha embarazado tiempo después, ¿no? Es decir, es importante pues que sepamos que existen tratamientos alternativos, ¿no? Pero no de medicina alternativa, es otra cosa. No. De medicina claro que no. alópata. Eso es lo mío, la medicina alópata. Precisamente, doctor, usted nos hablaba de nuevos avances y bueno, hoy en día contamos incluso con fármacos que nos permiten hacer un tratamiento, digamos, conservador. Quisiera saber su opinión al respecto y qué opciones terapéuticas hay disponibles en México. Existen ya desde hace mucho tiempo, sobre todo los que se usaron o se siguen usando con alguna frecuencia son los análogos de GnRH. Vamos a recordar, GnRH es la hormona liberadora de gonadotropinas hipoficiarias. Gonadotropinas hipoficiarias son hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que son las que actúan directamente con sus estímulos hacia el ovario para producir las diferentes hormonas femeninas, ¿no? Entonces, análogos de GnRH, por ejemplo, el acetato de leuprolide se ha venido usando. Hay otro tratamiento que está un poquito más de moda en esta época, bueno, unos 5 años para acá, es el denosumab, que es, actúa sobre receptores y entonces también puede disminuir receptores de estrógenos y puede disminuir de tamaño a los miomas, ¿no? Y entonces es un tratamiento muy interesante. Tiene la inconveniencia, igual que los análogos de GnRH, que son un poquito caros, ¿no? Pero, y tienen también otra desventaja, que funcionan bien mientras estemos dando el medicamento. Después todo vuelve a la normalidad y pues regresan. Aunque en ocasiones sí nos pueden ayudar si nosotros tenemos una paciente, ya sea para histerectomía o para una miomectomía, buscamos la disminución del tamaño, lo podemos lograr a base de este tipo de medicamentos y después, cuando ya consideramos que ya disminuyeron su tamaño, incluso lo documentamos por medio de ultrasonido, que ya ostensiblemente disminuyeron su tamaño, pues entonces ya es el momento para entrar a operar y va a ser una cirugía mucho más sencilla de lo que hubiera sido sin el apoyo del tratamiento médico. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta antes de terminar. Gracias. Relacionada con el seguimiento. Digamos que una paciente se hizo una miomectomía o se hizo el tratamiento con fármacos de modo conservador. ¿Tiene que seguirse de un modo diferenciado? Es decir, todo depende de qué objetivo estemos persiguiendo. Si nosotros estamos persiguiendo el objetivo del embarazo, entonces, pues sí, hay que dar un seguimiento. Incluso en ocasiones
un vistazo, un segundo vistazo en el laparoscópico o generalmente así se utiliza, ¿no? Generalmente abierto no hay segundo vistazo, ¿no? Pero sí, sí hay que monitorearlos, hay que verlos. En general, esto se puede hacer con ultrasonido de manera no invasiva y es mucho más sencillo y buscamos qué tanto vaya disminuyendo. Es lo que comentábamos, ¿no? Si ya vemos que fue disminuyendo con el tratamiento, los tratamientos que hemos platicado, bueno, entonces podemos tomar alguna decisión después de este tratamiento. Un seguimiento, por ejemplo, si es una mujer joven y le hicimos una miomectomía de un mioma grande o de 2 o X número de miomas, suturamos el lecho, ya sea por vía laparoscópica o abierta, pues en general es un seguimiento tampoco con tanta prisa, ¿no? Porque no se van aunque hay estímulo hormonal, no va a ser tan rápido, nos va a dar tiempo, si la paciente pretende el embarazo, nos va a dar tiempo de un embarazo o quizás hasta 2, ¿no? Y entonces podemos utilizar de esa manera, ¿no? Todo lo que es el monitoreo. Es decir, como me preguntaba, darle un seguimiento es súper importante, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor Eguiarte, por su valioso tiempo, por estas importantes contribuciones que hace para apoyar la educación médica continua. Esperemos que toda la información brindada por usted aquí sea de mucha ayuda para la práctica diaria de los médicos que nos ven. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Y bueno, ojalá que todos estos conceptos sean útiles para todo el mundo, ¿no? Gracias. Agradecemos al doctor Roberto Eguiarte por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión en vivo de Conectimed.